El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una excelente oportunidad para que una persona de cristianísima formación pueda poner su caridad en manos no pecaminosas, manos libres de advertencias, como son los que regentan ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en buenas manos, las manos de los salesianos, para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Bueno, hay dos temas que hay que tratarlo en esta primera parte del programa. Señores, el que negocia con el tigrismo está expuesto a lo que siempre hemos llamado, porque esas son cosas, a tener que hundirse en el fango, en el lodo con eso, con esos acuerdos, porque es que el tigrismo, cuando usted apuesta por esas decisiones de gobierno, de Estado, del que manda, a veces con fines de no agredirlos, evitarse tener que agredir el tigrismo. Entonces, usted como gobierno comienza a manejarse el populismo, el clientelismo, y entonces no quiere sobresaltos, quiere que la calle esté tranquila, y usted negocia con el tigrismo. Pero ese es un negocio frágil, porque hay ejemplos que huelgan citarlos, pero hay que decirlo, porque si no, no se sustancia esto que yo estoy, o que quiero decir. Aquí un caso, que fue el del PM. El gobierno de Leonel Fernández, su bisoñez, 96-2000, quiso poner una medida, la puso en ejecución, la medida de callar el tigrismo sobre la base de un programa especial que le llamaron PM, que era una forma de contener el tigrismo en los barrios, en las periferias, para evitar los sobresaltos y que esta gente, sabiendo el presidente Fernández cómo subió su gobierno, con un acuerdo, Partido Reformista, Balaguer, Partido de la Liberación, Juan Bosch, entonces un sector que perdió las elecciones
de este pollito que era Leonel Fernández, como fue el PRD y su gran líder, el doctor Peña Gómez, uno sabe que ese partido quedó dolorido, sus bases. Y nunca vieron ese primer gobierno de Leonel Fernández, nunca lo vieron como un gobierno amistoso. Y esas bases tuvieron una frustración enorme, no hay duda de ello. Parece que Leonel Fernández, temiendo que su gobierno fuera impactado por esas masas descontentas, frustradas, al ver perder sus elecciones, que entendían que esas elecciones estaban prácticamente ganadas, porque esa segunda vuelta, ese pollito que era Leonel, entonces uno sabe que hubo muchas frustraciones. Leonel Fernández, que conocía, porque ese partido también tenía extracción de base de esas periferias, pues el presidente Fernández inventaron en su gobierno ese PM. Pero fíjense dónde terminó, hasta en la justicia. Por eso terminaron los que cometieron no fue una imprudencia, sino la falla o el error, o como lo catalogaron como actos de corrupción, porque se entregaban cheques o los cambiaban, porque lo más feo del programa fue la falta de tacto, porque eso es una práctica que se hacía hasta en los gobiernos, en todos los gobiernos anteriores, principalmente en el gobierno de Balaguer, se daban ayudas, pero muchísimas ayudas se daban. Pero esa gente se escondían, como se dice, en las nóminas públicas. Venían sus botellas ahí, y eso era una forma de contener el tigrismo. Pero eso era Balaguer, que era un doctor de Estado. Entonces el presidente Fernández vino con su buena fe, su bonhomía y su inexperiencia, y grupos de su propio partido que entendía que a los tigres había que manejarlo así, le dio rienda suelta. Entonces se emitían cheques a favor del tigrismo, gente que no tenían ninguna labor realizada ni nada. Entonces eso creó una situación muy incómoda para ese gobierno. Ahora, ¿por qué traigo estos temas? Porque fíjense lo que acaba de pasar en El Salvador. El Salvador, el señor Bukele, hizo un pacto con las maras. Esas maras que son las maras salvatrucha, 13, qué sé yo, cómo que se llama eso. Esos son elementos que vienen desahuciados de la sociedad norteamericana, gente que cometió muchos delitos, crímenes, tráfico de drogas, consumo de drogas, asesinatos por encargo, sicariato, etcétera, etcétera. Entonces esa gente deportado con todo ese arsenal de inconductas, llegan a países pequeños como El Salvador, un país que acababa de salir de la guerra y que hubo tanta represión, y esos jóvenes se vieron, muchos de ellos, obligados a salir de El Salvador, llegaron a Estados Unidos, se corrompieron allá y bueno, son las maras. Bukele negoció con las maras y pensó que ya eso estaba tranquilo, porque el que negocia con ese tigrismo a la larga le salen las uñas. Ahí está. 1.400 elementos de estos presos sin recursos humanos ni nada, ni derechos, y un ejército loco por tirar tiros, como está ese del Salvador. Un ejército que está apaciguado hace un tiempo por asunto del ambiente que hay de democracia en el mundo, o en América Latina principalmente. Entonces ha tenido que alar, como se dice, a capítulos sobre la base de la fuerza y subir las penas por los delitos hasta 45 años, no hay garantía de nada. Bueno, un exceso de fuerza ha tenido que utilizar él. En República Dominicana, esto yo lo traigo porque el gobierno acaba de hacer un pacto que se ve sano, eso lo ve muy bien el gobierno. Pero fíjense la introducción que yo he hecho de este tigrismo. Porque hay un tigrismo político que yo lo voy a definir más luego,
que es refiriéndome a este mismo de los choferes. El gobierno ha creado los corredores, una medida más de negociación con el tigrismo choferil, que ya uno sabe todo lo que ha pasado durante estos 60 años o 70 años, quién sabe. Pero yo diría que, vamos a decir, 60 años hemos tenido, o 61, 62 años después de la muerte de Trujillo. Aquí todo el mundo sabe que ese sector choferil se fortaleció principalmente en los gobiernos. El gobierno del triunvirato comenzó a darle, como dice, a darle alguna rienda a sindicatos o a grupos que adversaban a esos sindicatos del PRD, el sindicato de la izquierda, que lo controlaba la izquierda. Principalmente esos sindicatos portuarios trajeron mucha lucha y entonces se comenzó a trabajar con ese sindicato de Codetelo, los sindicatos de allá, de la Romana, y se fue creando un ambiente de hostilidad con esos gremios, UNACHOSIN y todo eso. Y los choferes, cuando nació UNACHOSIN, entonces eso se puso prácticamente ingobernable. Cuando Balaguer llega y encuentra este sindicato tan fuerte, el de UNACHOSIN, controlado por el PRD, más estos sindicatos de arrimo, de los muelles y todo eso, controlados por los comunistas, por la izquierda. Eso, no hay duda que se ponían, como dice, en cadena. Se unían en cadena. Si UNACHOSIN hacía algo, se unían todos esos sindicatos. Si había un desorden en la universidad con los estudiantes, todos estos sindicatos se unían a ese desorden. Y entonces era una zozobra. Balaguer abrió una etapa de amarillismo contra los choferes. Principalmente contra UNACHOSIN al principio, porque ese era el que tenía más notoriedad por el asunto de que influía mucho en el transporte de pasajeros, la vida diaria del país. Entonces UNACHOSIN, controlado por el PRD, esos gobiernos, esos primeros 4 años u 8 años de Balaguer fueron terribles con esas. Entonces Balaguer dijo, bueno, vamos a crear sindicatos amarillos, el amarillismo. Aparecieron muchísimos tigres, choferes, y entonces comenzaron a organizarse una serie de sindicatos que al final habían tantos nombres, tantas siglas, que casi terminaban en malas palabras, porque se inventaron todos los nombres para sindicatos choferiles. Balaguer hábilmente fue debilitando a UNACHOSIN al mismo tiempo que fortalecían todos estos sindicatos amarillos, porque cada tigre, el más rápido, el más vivo, organizaba un sindicato choferil. Eso se fue creciendo y en las provincias y por todos los lados había un sindicato de choferes, y todos los pueblos y municipios. Al final se creó una cantidad enorme de sindicatos que prácticamente UNACHOSIN se volvió nada. Es decir, Balaguer usó el amarillismo para eso. Luego vinieron las concesiones. Entonces comienza Balaguer con las banderitas. La primera medida que se tomó en el país de populismo choferil fue aquella decisión que tomó Balaguer en el año 1961, acabando de enterrar a Trujillo. Joaquín Balaguer le compró todos los carros a dos personas que eran verdaderos empresarios choferiles de la capital. Eran la gente que manejaban el concho en la capital. Luis Sánchez, un señor muy serio, el papá de todos los Sánchez, tenía su taller ahí en la Juan Pablo Pina, creo que era, esquina, no recuerdo.
Barahona, esquina Juan Pablo Pina, creo que era ahí que estaba el taller de don Luis Sánchez. Y el otro empresario choferil era Pedro Cayón, mi cuñado, esposo de Manuela, mi hermana. Pedro Cayón, eso tenía como 120 o 115 carros que se usaban para el concho. Don Luis también tenía una cantidad igual. Esa gente manejaba el concho de la capital. Y Pedro Cayón tenía un taller como de 40 mecánicos. Más de 40 mecánicos tenía el taller de Pedro Cayón, mi cuñado. Entonces, Balaguer le compró esos carros, señores. Se los compró a Luis y a Pedro. Y se los regaló a los choferes. Esa fue la primera acción a favor de los choferes. La tomó Joaquín Balaguer en el 61, siendo presidente todavía del gobierno del Trujillato. Entonces, esa fue la primera acción. Siguió la fiesta. Balaguer pudo ir manejando esa situación y recuerdo las banderitas. Pero las banderitas vinieron en la segunda etapa de Balaguer, porque del 66 al 78, Balaguer lo que manejó fueron esos sindicatos y le dio facilidades de importaciones y exoneraciones y cosas de eso, y así se fue debilitando Unachosín. Luego viene el gobierno de don Antonio Guzmán y creó Onatrate, recuerdo, la Onatrate, pero ya eso era con el control del gobierno, era una institución oficial. Luego viene el gobierno de Salvador de Blanco, hubo también la misma conducta con ellos, el mismo tipo de política de apoyo a esos choferes. Entonces, cuando regresa Balaguer de nuevo, ahí es que vienen las banderitas. Vienen las banderitas, aquellas guaguas de las cuales yo recuerdo que la Antillana Comercial vendió bastante de ellas porque fue quien ganó el concurso. 1985, si mal no recuerdo, 86, pero no, 86, 87 por ahí. Y se adjudicaron esas guaguas, la ganó la Antillana Comercial esa licitación. Y esas banderitas se le dieron a unas cooperativas, no pagaron. Ninguna pagó, no pagan. Bien, se perdieron las banderitas entre sindicatos. El Estado no ganó nada ahí. Entonces, viene Leonel Fernández, el gobierno del presidente Leonel Fernández, 96-2000, y trae los pollitos. Los pollitos entonces fueron una acción también de ayuda a los choferes para, principalmente choferes que entonces se identificaron como que eran del PLD y que esos fueron muy sectarios. Pero bueno, vinieron los pollitos amarillos. Vienen, después creo que vino, después Hipólito Mejía y trae unos pollitos blancos. Pero más luego viene el plan Renove y todo el mundo sabe el desorden que fue el plan Renove, que terminaron presos y luego indultados. Bien, hasta ahí, ¿qué se puede decir? Toda la política de transporte fueron de populismo y de arreglo con el tigrismo choferil. Nunca el Estado ha recogido un peso de lo que invirtió en esa gente. Todo fue pérdida. Y el peor de todo fue un acuerdo que hubo con el ayuntamiento de la capital, en el gobierno de Hipólito Mejía, que volaron al ayuntamiento, pero le aplicaron al ayuntamiento el préstamo. Unos autobuses que todavía andan ahí de Fenatrano y Conatra, qué sé yo, Juan Ubiere. Trajeron esos autobuses, creo, de Venezuela. El ayuntamiento tuvo que pagar el dinero. Era cuando estaba Johnny Ventura, que en paz descanse, que era el síndico Johnny. Entonces, ¿eso qué trajo el Renove? Presos. Y el Estado perder su dinero. Hay que ver el desorden que trajo ese plan Renove aquí. O sea, ¿qué no se ha hecho con los choferes? Todo. Entonces, el gobierno de Luis Abinader ahora, y voy a saltar los gobiernos después porque se creó la ONSA,
en el gobierno de Leonel Fernández y se creó la AME y todas esas cosas. Y la ONSA, bueno, pues un control del Estado. Ya eso se sabe que es deficitario, porque eso es el Estado que está subsidiando el servicio de transporte masivo. 15 centavos. El gobierno de don Luis Abinader ha propuesto un cambio, y es un cambio en el manejo del transporte público masivo. Y ese es un acuerdo con el tigrismo choferil, que vamos a seguir con ese tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el tigrismo choferil. ¿Quién no sabe las desgracias que ha traído ese blindaje que ha tenido ese tigrismo sobre la base de tener 4 o 5 dirigentes que son verdaderos empresarios del transporte y que han hecho un engaño al Estado Nacional? Le han hecho un engaño sobre la base de vender un sindicalismo falso. Todo el mundo sabe eso. ¿Y qué han hecho? Beneficiarse de rutas que se han autoasignado como si las calles las hicieron ellos. Los contenes, los drenajes, los semáforos. ¿Qué han puesto? Ni siquiera los vehículos. Porque las guaguas, fíjense cuál ha sido el proceso. El Estado siempre de garante y perdiendo dinero, pero no es el Estado es una figura, somos los dominicanos que estamos perdiendo el dinero para que 3, 4, 5 se conviertan en supermillonarios y en superabusadores. Porque yo no niego su trabajo, han trabajado y los choferes trabajan, los que son empleados de ellos, no hay duda, porque si no, entonces, ¿quién monta a los pasajeros? La ONSA no daría abasto para todo. Pero eso ha servido para hacer el chantaje a gobiernos temblorosos. Esa es la diferencia. Esos son los gobiernos temblorosos que comienzan a financiar el tigrismo para evitarse sobresaltos, la ebriedad callejera. Todo el mundo sabe eso. Entonces hay que ver el desorden que se creó con ese plan Renove. Más el desorden que siguió entonces con el plan de los combustibles. Aquí se ha legislado incluso con impuestos. Crearon un impuesto a los combustibles para favorecer a esos sindicatos, que todo el mundo sabe que son asociaciones, muchas veces de malhechores han terminado. Se matan como bandas, se matan unos y otros. Usted sabe la cantidad de choferes que han muerto en esos pleitos de bandas. Son cantidades, son familiares que dicen a cada rato y se denuncian ellos mismos, uno con otros. Porque yo he oído al señor Juan Ubiere hablando de un grupo que estaba preso, un señor Erickson, no recuerdo, que estaba preso. Y ese hombre, pero
le asignaban decenas de muertos al Señor. Es decir, aquí se han eliminado entre ellos mismos, igual que los defenestrados, esos son otros los defenestrados. Eso tienen también, son verdaderas corporaciones, muchas veces mafiosas y otras veces limpias, honestas, porque hay mucha gente que ha trabajado con honestidad, es verdad, pero se han refugiado todo ese tigrismo corrupto, se ha refugiado en esos pretensos sindicatos. Bueno, entonces en medio de todo esto, eso es lo que tenemos. Y estas rutas, disque creadas por ellos. Fíjense lo que ha ido pasando. El gobierno ha otorgado estos negocios en forma directa de grado a grado porque no ha habido licitación, como para aquietar los perros bravos. Mire, fulano, usted tiene esto. Bien, protestan los otros. No, lo de ustedes viene. Le dan la Charles de Gaulle a otro. Pedradas, porque había que contener, como se dice, ese favor no, que si caía en eso, había que darme a mí. Fíjense lo rápido que el grupo de Juan Uvieres se tranquilizó desde que le asignaron el corredor de la 27 de febrero. Se acabaron las pedreas en la Charles de Gaulle y está normal. Ahora yo me pregunto, este acuerdo que ha hecho el gobierno, primero, no licitó esto, porque esas cosas debieran licitarse para que sea el libre juego de oferta y demanda lo que mande ahí. No, pónganle 35 pesos. Tal vez aparecían otros empresarios que quisieran participar de ese negocio. Vamos a licitar las rutas. Y si yo tengo una mejor oferta de que, miren, yo puedo poner el tránsito, el pasaje, yo lo puedo vender a 25 pesos, porque hay otros que lo están cobrando a 35. Y entonces, ¿por qué tienen que ganar la ruta? Ahora yo voy a poner X cantidad de vehículos en estas condiciones, vehículos nuevos, X capacidad de tanto, etcétera. La ruta va a llevar de más lejos, qué sé yo, más corta, lo que fuere. Pero hay que competir. No, el gobierno ha preferido adjudicar. Y esa adjudicación de grado a grado, ustedes verán el lío que va a traer. ¿Cuándo? Yo no sé cómo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene el BID Invest, no sé si esos son créditos privados, pero ¿quién es el avalista? ¿Quién es el aval de esos préstamos para comprar 90 autobuses, por ejemplo? Porque si el BID anda metido ahí, es porque va a prestar dinero. Ahora me van a decir a mí que el garante de eso es el Estado. Porque si el Estado es el garante de esos préstamos para adquirir todos esos autobuses, se van a perder, el dinero se va a perder, porque esa es la costumbre. O no vamos a aprender de la historia. Entonces, ni se licitan, se dan en forma complaciente. Las rutas se asignan en forma complaciente. No se licitan. Se duplica el precio a que se va a cobrar el pasaje. No hay competencia entre personas que puedan adquirir la ruta, que puedan ganar la ruta mediante un contrato, como he señalado, haciendo una oferta que sea mejor que otra y que el que tenga la mejor oferta sea la persona, o sea la corporación o la compañía que gane la ruta. Y ese corre su riesgo con respecto a la inversión que va a hacer. Pero si el Estado está corriendo algún riesgo, porque tampoco se nos ha dicho nada. No, o sea, el pueblo debe saber, por fin, cómo fue que se hizo ese arreglo. Porque no es verdad que una gente de esta puede tener dinero para comprar 90 o 100 autobuses que valen un dineral. ¿Quién está poniendo el dinero? El aval del préstamo. Porque el colmo, repito, el colmo sería que el Estado Dominicano sea el garante de ese préstamo. Porque eso es una pérdida segura que van a tener, pero no es el Estado que pierde, somos nosotros los dominicanos.
Esas cosas debieran explicarse, pienso yo, porque yo no lo he leído en ninguna nota de prensa, ni lo he oído de parte de un funcionario del Intran o de la Presidencia de la República que diga que el gobierno no tiene que ver nada con eso, que la inversión es pura inversión privada, que no hay aval ni siquiera para los préstamos, que no hay esa garantía, cada quien asume sus responsabilidades y que simple y llanamente el Estado va a vigilar de que esas cosas funcionen. No tenemos detalles. Ojalá se informe esa situación, porque repito, el tigrismo lo único que deja es pérdida cuando usted negocia con los tigres. Fíjense lo que anda Bukele. Estaba encantado con sus maras. No, yo lo tengo controlado y mis tigres son por aquí, y se vistió como los tigres. El señor, el presidente de El Salvador. Vestido como los tigres, con una gorra con pico para atrás, unos pantalones jeans, sin media, unos zapatos, unos tenis, una cosa, un tigre, para parecerse a las maras. Pero hoy miren cómo es que está desesperado con el ejército encima de esa gente. Las cárceles están full, pero un molote en una cárcel de El Salvador deja centenares de muertos fácilmente. Y quién sabe las cosas que van a pasar en ese país con ese descontrol que hay ahí. Bueno, yo no sé si el gobierno se siente contento o se siente a disgusto con no haber pasado el proyecto sobre los aranceles de tasa cero para los 67 productos que ha sometido el Poder Ejecutivo para que tengan tasa cero y que se alivie la importación de productos terminados para fines de que lo adquiera el pueblo a precios baratos. Visto así, ese proyecto se ve muy bien. Pero resulta que hay una estructura productiva nacional, que hemos dicho nosotros, que se ha opuesto a eso porque, claro, los productores no van a salir, un dueño de una fábrica no va a salir a la calle a protestarle al gobierno. Los gremios, ellos tienen sus gremios profesionales, tienen su vocería y esos voceros van y hablan y ya. Pero todos los gremios empresariales han protestado y han fijado posición sobre ese proyecto de ley. Y lo han objetado, porque todo el mundo sabe que eso tiene que afectar. ¿Por qué? Porque si usted tiene la fábrica, como hemos ya puesto de ejemplo, una fábrica de espagueti, bien, usted tiene que pagar muchísimos gastos, tiene que hacer, bueno. Entonces yo tengo un correo electrónico. Le pongo una orden en Turquía, en Estambul. No sé si podrán, ya por ahí no se puede salir, yo creo, por ese Bósforo. El Mar Negro está complicado, pero bien el Mediterráneo, porque Turquía tiene también sus fronteras, sus muelles ahí en el Mediterráneo. Miren, yo necesito 10 furgones de espagueti de Turquía, porque van a entrar libre de aranceles aquí. Señores, pero el que produce espagueti aquí, ¿cómo va a competir con un señor que por un mail, con un correo electrónico, pone una orden en Turquía, establece un pago de carta de crédito con una transacción bancaria y le mandan eso y llega ese furgón aquí, o esos 10 furgones, y ese señor comienza a vender espagueti a un precio por debajo del espagueti que se produce localmente? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Esa empresa tiene que cerrar. Si es una empresa que va a producir mantequilla, que produce mantequilla, ¿qué va a pasar si usted le importa la mantequilla o la margarina a precio libre de aranceles? También va a gritar. Y así hay una cantidad ahí de productos, 67 productos, que son de alto consumo de la canasta básica. Entonces, eso se sometió bajo
bajo las críticas de los sectores productivos y de dos partidos de oposición, que visto ese proyecto, su objeción a ese proyecto, hay que decir que esos dos partidos hay que verlo como un solo partido, porque todo el mundo sabe que la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD. Pero ¿por qué digo un solo partido? Porque el PLD, cuando era PLD único y Leonel Fernández era el presidente, el primer partido que puso tasa cero en aduana fue el PLD. Ahora, podría decir el reformista, que es el que ha apoyado y le dice irresponsable a los dos partidos que han dicho que no apoyan eso, porque eso impidió que se conociera el proyecto. Se cayó porque el reformismo lo apoyó. Algo que yo no entiendo, porque están defendiendo a los pobres, pero hay que defender la estructura productiva, porque entonces ¿cómo es que va a mandar? Pueden decir, pero ustedes apoyaron la tasa cero. Es verdad. Incluso Joaquín Balaguer, cuando era presidente, se estableció la ley, esa ley, ¿cómo se llamaba? El programa de promoción agrícola y ganadera. La ley de promoción agrícola y ganadera. Era una ley que permitía a los productores agropecuarios traer insumos, maquinarias para la agricultura, y lo traía con aranceles muy bajos o cero aranceles. Pero creo que pagaba algo, no sé, o cero aranceles. Eso, yo recuerdo que después de esa ley se enfrió un poco, porque aquí hubo gente que traía hasta yates, lanchas deportivas, se traían para ir de pesca. Eran para pescar, pero para pesca deportiva. Aquellas lanchas, y entonces vinieron muchísimos y traían carros para los productores y traían unas camionetas de doble cabina y qué sé yo qué. Bueno, ok. Entonces se confundieron las cosas, comenzaron a mafiar, y las mafias siempre existen. Esa ley se debilitó porque comenzaron a trampearle al Estado. Y Balaguer era bronco con eso y comenzaron a ponerle trabas, y entonces fueron casi filtradas las cosas, tenían que salir, y con muchísimas evidencias de que usted era verdaderamente un productor y que necesitaba eso. Entonces, cuando Leonel Fernández llega al poder, pone la tasa cero. Y recuerdo que desmontó hasta un 16% que había, creo que era de una factura consular, que fue un impuesto que se puso, yo creo que en el gobierno de Salvador de Blanco. Sería. Yo no me acuerdo, creo que fue en el gobierno de Salvador de Blanco, se puso ese impuesto. Y además, aquel 36% que se puso en el gobierno de Salvador también, eso lo desmontó Balaguer, pero fue un 36% que se puso localmente, es decir, que se fue trabajando a favor de los productores. Porque aquel 36% a los productos, a los renglones más importantes, azúcar, cacao, café, qué sé yo, esos tradicionales, eso se desmontó a la mitad y luego se eliminó totalmente, porque era un abuso que se estaba cometiendo contra los productores nacionales, productores agropecuarios. Ahora, con este asunto, el PLD puede decir, nosotros le dimos tasa cero a insumos y materiales o maquinarias que sirvieran para la agropecuaria, a los insumos. Materia prima, maíz, soya, etcétera, para los pollos y los cerdos, etcétera. Entonces, el PLD fue coherente, está defendiendo a los productores. El PLD y la Fuerza del Pueblo, que son los dos que formaban el PLD de ayer. Entonces, no se le puede acusar de que son incoherentes. Ese proyecto, el gobierno debe sentirse feliz que fracasara. Porque es que yo pienso, quizás estoy equivocado, pero he sido un opositor de eso desde el principio. Pero ahí están las pruebas, todos los gremios, la YAP, la Junta Agroempresarial protestó eso.
productores de pollo, hemos señalado aquí, de cerdo, todo el mundo, todo lo que producen carne roja y carne blanca, están protestando. No protestando en las calles, pero han objetado la ley. Entonces yo digo que el gobierno debe agradecer que eso se cayera en la Cámara de Diputados, que no prosperara, porque que tiene demasiadas cosas en contra y los beneficios van a ser difíciles de ver por todos esos intríngulis que tiene el comercio y la especulación y todo aquello. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, recuerden que semanalmente el doctor Marino Vinicio Castillo produce su blog La Pregunta. Su blog que miércoles tras miércoles el doctor Castillo publica esos trabajos que son magníficos. Me ha tocado vivir en pandemia momentos especiales. Son verdaderas jornadas pedagógicas, esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. Yo le insto a que los lean. Todos esos últimos 3 o 4 trabajos del doctor Castillo, esas 4 preguntas, las últimas 3 preguntas, son trabajos realmente extraordinarios, son informaciones valiosas de la historia reciente y no tan reciente, pero diríamos los años en la historia, hablar de 60 años, son gotas. Cuando hablamos de miles o de millones de años, qué sé yo. Pero todas esas vivencias de Marino Vinicio Castillo la expone para que los jóvenes y muchos viejos que no conocían de todos esos detalles que él cita en esos trabajos, pues estén enterados y hagan lecturas razonadas de eso y tengan sus conclusiones sobre esas y las cosas que suceden que vienen muchas todavía como consecuencias de aquellas. Pero insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, vale la pena. Son lecturas verdaderamente pedagógicas. Bueno, vi que le imponen prisión a inspector de migración. Señor, eso está muy bien. También a un empleado de aduanas, uno de INAPA y otros
acusado de tráfico de personas por la frontera de Jimaní. Eso fue recientemente, fue detenida esa red, esa mafia. Pero así está lleno el país de mafiosos en la frontera, porque no es solo eso. Como esos son varios, muchos. Y eso que no han caído militares, porque de los militares no sabemos cuáles son las sanciones que le ponen en la milicia. O si le hacen juicio a militares, porque los militares hacen lo mismo que ellos están haciendo. Esa es la pura verdad. Estos encaminan las cosas y las llevan donde los militares. Pero caen los civiles, los militares no caen presos. Entonces, esas cosas también. Porque esta gente, no sé si van a denunciar a los militares que estaban participando de eso, porque nadie, no es verdad, que aunque usted sea inspector de aduana, o usted sea inspector de migración en la frontera, usted va a tener un tráfico de ilegales por ahí. Y los militares no se van a dar cuenta de eso. Eso no es verdad. Ahí hay demasiados picochatos, como llaman en la guardia. Usted sabe los calieses que hay en esa frontera, que lo pone la misma guardia, porque también no voy a decir que la gente, los militares de alto rango, los directivos de la guardia, no, tal vez no están interesados, me imagino que están interesados en que se controle aquello y que se le ponga algún freno. Pero bien, esa banda está sentenciada, diríamos, medida de coerción de 1 año. Y eso está muy bien. Porque hay que comenzar poniéndole hierro a este vandalismo que hay en esa frontera, que ha llenado este país de mucha gente indeseable, extranjeros indeseables, porque por esa frontera no solamente entran los haitianos, por ahí entra mucha gente rara, ahí entran africanos, ahí entra mucha gente de musulmanes, que quieren ir a Estados Unidos a trabajar o a robar o a matar también. ¿Quién sabe? Porque a esa frontera está entrando todo el mundo. Imagínense un país que tiene ahora mismo 11 millones de puestos de trabajo disponibles para la gente y el mundo, como se dice, cogiendo fuego. La frontera con México, eso es un molote de gente entrando por ahí. Los ucranianos están, que entran, como dicen, en Estados Unidos, además tienen que enseñar el pasaporte. Creo que el pasaporte es azul, de los ucranianos, y desde que llegan a la frontera con México, pasen. Y llegan rusos, pero a los rusos no los dejan entrar. Pero gastan un dineral esos rusos viajando. Gente que no quiere vivir en Rusia, que le huye a la situación de Rusia y a aquel tirano. Y caen en la frontera de México con Estados Unidos, los rechazan en Estados Unidos. No quieren rusos allí. Oigan la situación, el nivel de encono que hay, que no debiera ser, porque el problema no es, está bien, Rusia, el pueblo de Rusia tiene sus culpas en esa situación, no hay duda, porque yo he citado aquí el caso de Napoleón Bonaparte. Lo leí en un libro de Henry Kissinger, El Orden Mundial. Una segunda edición de ese libro de Henry Kissinger, que eso es una Biblia de conocimiento. Y Bonaparte, cuando llegó a Moscú, Napoleón, los rusos le pegaron fuego. A 4/5 partes de Moscú le pegaron fuego. Señores, esa campaña de Napoleón fueron al principio del siglo XIX. Y hay que ver que en el 1863, 64, Gaspar Polanco, que era analfabeto, no había leído nada de esa situación, quemó a Santiago. Es decir, aplicó lo mismo que hicieron los rusos a Napoleón a principios del siglo XIX. Aplicó la misma estrategia, la misma acción de quemar a Santiago. Gaspar Polanco, que era analfabeto, no había leído nada, entiendo yo, de lo que fue la guerra napoleónica en Rusia. Pues llegó a Moscú, le quemaron a Moscú, que no había ni comida para las tropas de Napoleón, ni agua. Y Napoleón solamente dijo, ¿qué pueblo este? ¿Qué pueblo?
serán escitas, decía él. Son bárbaros. O sea, los rusos, he dicho yo, ese es un pueblo que hay un germen que crea, que genera dictadores, que genera dictadura. Por eso hemos dicho, la historia, no hay casualidades en la historia de esos países. Y Rusia de ellos. Entonces, ese putinismo que está ahí se ha fomentado sobre la base de hablarle mentira a ese pueblo, que la OTAN se lo quiere comer vivo, que Estados Unidos se lo quería comer vivo, que le quiere robar su riqueza, que lo quiere humillar, que Estados Unidos lo que quiere es rodear a Rusia para ponerle muchísimas armas para acabar con Rusia. ¿Y quién ha dicho eso? La OTAN, siempre ha estado la OTAN ahí. La OTAN le ofreció a Rusia que fuera parte de ella. ¿Oye? Y de la Unión Europea a Rusia. Y lo hicieron del grupo de los 7 lo hicieron el grupo 8. Pero hubo que sacarlo. ¿Por qué lo sacaron? Porque se instaló este señor Putin y dijo que él era el hombre que tenía que dirigir a Rusia. Ahí apareció el zar, apareció Stalin, el Lenin, Stalin y Brezhnev, qué sé yo. Alejandro I, Pedro el Grande, y entonces ahí está don Putin, que quiere gobernar hasta el año 2035, 35 años, explíquenme ustedes. Entonces ese país, Estados Unidos, lo primero que hizo Estados Unidos fue ayudarlo a abrir la economía, le mandaron un avión hospital para sanar a Yeltsin, el doctor de Baker, yo recuerdo que lo envió Clinton. Entonces Rusia no se ha dejado ayudar de nadie, porque ¿quién explota la riqueza de Rusia? Son compañías norteamericanas y europeas, y se están robando las cosas, no comprándose y usando la tecnología de ellos. Eso es lo que están usando. Se quieren comer a Rusia con los cohetes. ¿Quién le está comprando los motores para los cohetes que van al espacio? Rusia, que vende los cohetes. ¿Quién se lo compra? La NASA, y se lo compran los europeos. Entonces, ¿quién quiere acabar con Rusia? Eso es mentira. Lo que pasa es que en Rusia quiere haber un dictador que quiere ser el único dueño de ese país y él ser el zar. Y lo es ahora mismo, un dictador despiadado, psicópata y asesino. Y todo el que no está con él lo van a matar. Y el que está con él muy de cerca lo hace millonario, muy rico, y son súper oligarcas. Verbigracias, miren todos los yates, miren las riquezas y miren lo que hay en Rusia. Entonces, que Estados Unidos es que quiere acabar con Rusia, no es verdad. Lo que pasa es que al ser un hombre tan agresivo, un país tan armado como es Rusia, con un ejército poderoso, señores, tenemos que cuidarnos. Bueno, la OTAN está ahí reforzando sus fronteras, porque ¿qué va a pasar con países como Estonia? Eso lo va a Rusia con dos pasadas de aviones. Ningún país del este europeo puede resistir una invasión rusa, ninguno. Y miren cómo Ucrania está peleando esa guerra. Es decir, que ese es un dictador que se ha instalado ahí y el pueblo de Rusia está feliz y contento con él. La mayoría se sienten bien. Bueno, pues quédense con su dictador. Estados Unidos, ¿qué hace? Refuerzo contra la fuerza de él. Nos cuidamos, pero vamos a ponerle sanciones. Ahí están las sanciones. ¿Y cuál es esa que yo estoy diciendo? Los rusos no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, ese país está hoy vetado. Pero la Rusia europea, como yo decía, es la que va a sufrir más, porque esos son los que están cerca de Europa. Y entonces esos traficantes, por eso esas fronteras, señores, esas fronteras Estados Unidos tiene que cuidarlas, porque es lo que digo, por aquí puede entrar lo que dé la gana, pueden entrar por aquí. Y aquí todo el mundo sabe que hay facilidades en lanchas para ir a Puerto Rico, a territorio norteamericano, otros van por Miami, por Bahamas, por qué sé yo, por todos los lados quieren entrar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que cuidarse. Mientras tanto, nosotros tenemos de ese negocio, de estos mafias, de estos sinvergüenzas, que son verdaderos ampones, gente que son empleados de aduana, de migración y todo eso, y se han dedicado a dañar este país. Pero yo era lo que decía aquí, ¿por qué pasan esas cosas?
porque la autoridad nacional no repatria. Por eso es que las mafias que transportan y que trafican seres humanos por esa frontera de Haití y República Dominicana, la culpa la tienen las autoridades nacionales, gobiernos temblorosos, que no se atreven a repatriar masivamente, porque si el gobierno repatria masivamente, desincentiva a las mafias. Pero quien le da calor y nido a las mafias son las actitudes temblorosas de los gobiernos, porque no repatrian. Hay que repatriar, presidente Abinader, incluso haciendo cumplir la palabra del propio presidente. Porque el presidente fue quien dijo que su gobierno iba a regularizar esas cosas aquí, la migración, y que iba a repatriar. Pero si no repatrian, no importa, pueden hacer el muro cuando lo terminen, que será en el 2040 probablemente. El muro, si lo hacen el muro, lo más seguro que lo hagan, no va a dar resultado, porque va a haber como 40 puertas, o 30 o 25 o 4 puertas grandes, gigantes. Por ahí va a ser un pasadizo amplio de entrada, porque si no repatrian, siempre los haitianos van a querer venir para acá, excepto que allí llegue la mano de Dios y convierte en oro todas las piedras de Haití. No queda uno aquí, no queda un haitiano aquí. Se aparecen 25 piedras convertidas en oro, 25 nada más, que crea una estampida, como pasó con California en el siglo XVIII. Se van todos de la única forma que sacamos los haitianos de aquí, porque los gobiernos no quieren sacarlos, los gobiernos tienen miedo. Y si el gobierno, si es la autoridad, la que tiene que defender la soberanía nacional, tiene miedo de repatriar a los haitianos, entonces ¿para dónde que vamos? Por lo menos estos van a pasar un año en prisión. Probablemente le cambien la medida de coerción, porque así es. Hubo el señor que maltrató a la mujer en Baní. Todo el mundo pensaba que iba a cumplir sus 3 meses preso. Y antes del mes ya estaba suelto. Le cambiaron la medida de coerción. Esto van un año, muy bien, eso suena bonito. Pero a los 3 meses ellos piden una revisión, le dan le cambian el juego. Tal vez dirigente político, qué sé yo, tienen algún amigo o un familiar cercano que es amigo de un funcionario de alto nivel, ese hace un cabildeo y le cambian la medida de coerción a los jefes de la banda de tráfico de haitianos. Y entonces lo mandan para la calle para que se presente todos los lunes a firmar un libro. Dios mío. Y ahí sigue en su negocio, traficando haitianos. Porque ella dirá, delito sobre delito es lo mismo. Tengo la misma pena y todo. ¿Qué me importa volver a caer preso? Increíble. Pero estamos atrapados en un país que es un verdadero desorden migratorio. No hay control de la gente que anda aquí. Y yo creo que hasta dichosos somos que no ha habido una ola mayor de crímenes, de delitos graves, de gente que puede darse el lujo de matar, robar, irse por esa frontera y nadie lo detiene y llega a ese país que es un desorden manejado por bandas armadas y el cuerpo de delito, que es el robo que haga él, o el machete o el hacha con la que mata, ¿dónde va a aparecer? Si el propio haitiano no tiene identificación. Explíquenme ustedes para dónde va República Dominicana por más esfuerzo que hagan autoridades y pueblos. Pero el pueblo dominicano tiene una oportunidad que siempre se la da la democracia cada 4 años, como yo he dicho. Tan guapo con el machete y con las armas y tan dócil con el voto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.